En las colinas del sur de Kentucky, entre tierras abandonadas y restos de una línea ferroviaria, se alza el cascarón del refugio Ashbrook. El letrero sobre la puerta colapsada conserva su nombre original, aunque la madera se ha ennegrecido con la edad. Una estructura que susurra secretos que el tiempo no ha logrado borrar. Oficialmente, Ashbrook fue establecido como campo federal de refugiados para mujeres y niños desplazados por la guerra civil. Durante 3 décadas, se expandiría hasta convertirse en el asilo estatal Ashbrook. Pero debajo de los registros oficiales, yace una verdad cuidadosamente borrada de la historia. Entre esos años, al menos 67 individuos se desvanecieron dentro de Ashbrook. Muchos niños, sin certificados de defunción, sin registros de entierro, solo nombres raspados en libros olvidados y silencio sepulcral. Lo más perturbador es un inventario codificado de restos anatómicos almacenados debajo de la capilla, etiquetados con referencias bíblicas, números de pacientes y la palabra redención. Estos registros fueron sellados durante más de un siglo bajo orden ejecutiva, citando seguridad nacional y sensibilidad religiosa. A través de investigación meticulosa y diarios recuperados de testigos, he descubierto una verdad escalofriante nunca transmitida públicamente. Ashbrook nunca fue solo refugio, era un campo de pruebas para teología disfrazada de tratamiento. Primavera de 1865. La guerra ha terminado. Los campos de Kentucky están sembrados de cadáveres y desplazados. En medio del caos se establece un complejo de piedra mohosa 9 millas al oeste de Danville. Se llama Refugio Ashbrook. Está dirigido por una coalición, la Junta de Alivio de Libertos, una secta revivalista protestante conocida como los Hermanos de la Liberación, y oficiales médicos dejados inactivos. Al principio, la intención parecía noble. Ashbrook abre a viudas de guerra, niños huérfanos y veteranos mentalmente heridos. El doctor Abraham Killian es puesto a cargo, médico, un hombre tranquilo con entrenamiento en cirugía de campo y un interés temprano en psicología moral. El reverendo Elijah Mayer supervisó espiritualmente, un predicador que proclamaba que el sufrimiento de América era castigo divino y que la sanación solo vendría a través de la sumisión a la voluntad de Dios. Ashbrook se llena rápidamente. Para el otoño, más de 120 residentes viven en las viviendas estilo cuartel detrás de la capilla principal. Una requisición de suministros contiene esta línea perturbadora: escasez de morfina notada, sedación sustituta vía inmersión y aislamiento implementada. La primera desaparición: Ezekiel Green, de 7 años, huérfano de veterano de la Unión. Desaparece solo 19 días después de su llegada. No hay nota de entierro, solo una anotación: inadecuado para observación posterior, redirigido hacia santificación interna. La frase aparecería una y otra vez. Una enfermera llamada Clarabelle, de 23 años, mantuvo un diario, un registro de cosas que nadie debía recordar, sellado durante 130 años y solo recientemente recuperado. En la primavera siguiente, Ashbrook expandió su estatuto. Originalmente para civiles unionistas desplazados, comenzó a aceptar dependientes inadecuados, los mentalmente perturbados, crónicamente enfermos y emocionalmente destrozados. Un cirujano visitante escribió: "La instalación es ordenada, pero tiene un aire desanimado. Los residentes parecen sometidos, como si estuvieran bajo sedación o opresión espiritual". El Dr. Killian creía que el colapso emocional era moral, no mental. Propuso que muchos residentes sufrían de fractura espiritual, reparable a través de contención, obediencia y sufrimiento selectivo. El reverendo Mayer estuvo de acuerdo, conocido por sermones de fuego y azufre durante la guerra. Hablaba de castigo divino y del propósito sagrado del dolor. Formaron la doctrina de autoridad dual. Ningún paciente podía ser tratado médicamente sin autorización espiritual del reverendo Mayer y ninguno dado de alta sin que Killian considerara su estructura del alma estabilizada. Ashbrook era un híbrido, parte hospital, parte misión, parte experimento social. Clara llegó a Ashbrook en agosto, solo 23 años, una enfermera de Missouri sin familia y fuerte educación metodista. Su primera entrada de diario:
Creí que iba a un lugar de misericordia. Me equivoqué. Describe a Ashbrook en términos crudos. Largas filas de cuarteles con cortinas improvisadas, una capilla que resonaba con sermones, pero prohibía la confesión real, una enfermería donde los pacientes eran sedados por cumplimiento, no por dolor, y un cuarto de observación, un anexo donde pacientes electos eran trasladados, a veces durante semanas, sin reaparecer. Clara fue asignada al pabellón de mujeres. Se esperaba que asistiera con baño, alimentación, lectura de escrituras y registro de progreso de su misión. En una nota escalofriante, hoy la señora Alice Emmons fue transferida al cuarto blanco. Lloró cuando vinieron. Se sintió como si hubiera ido a un lugar a donde las oraciones no podían llegar. El cuarto blanco se convertiría en referencia recurrente, un espacio sellado debajo de la capilla para recalibración espiritual. Para finales del año, más de 40 niños estaban alojados en Ashbrook. Algunos eran verdaderos huérfanos, otros tenían familias que ya no podían cuidarlos. 12 de estos niños desaparecerían de los registros entre agosto y diciembre. Sus nombres se desvanecen, sus camas son reasignadas. Solo notas marginales. Removido de rotación, transferido a cuidado de subunidad. Estos no eran descuidos administrativos, eran borrados, codificados cuidadosamente. Clara escribió: nos dicen que se han ido a vivir con familias, pero no vienen carros. Algunas niñas susurran acerca de noches de capilla cuando las linternas permanecen encendidas hasta el amanecer. Ezekiel Green aparece en las entradas de Clara, mencionado por otros niños como apareciendo en sus sueños. Un niño afirmó haberlo visto caminando por la capilla sin ojos, pero sombriento. Una noche, Clara se deslizó a la capilla después del toque de queda. Había escuchado voces débiles almeando. Había 6 personas en túnicas negras. Una sostenía un vial d'arco. La mesa tenía un paño y debajo algo respirando. Lo escuché respirar. Fue atrapada por el doctor Killian. La curiosidad es una forma de orgullo y el orgullo es la raíz de toda enfermedad. Clara fue reasignada al cuarto blanco. No le dijeron por qué. Simplemente le entregaron un nuevo horario nocturno. El ala este era conocida por muchos nombres: pabellón de aislamiento, cuartos de descanso, ala silenciosa. Para Clara, era el cuarto blanco. No por su color, sino porque todo había sido blanqueado de sentimiento. El cuarto blanco era un corredor, 7 cámaras, puertas de hierro, ventanas con barras. Cada celda contenía un catre, una vacinilla y un gancho en el techo. No se permitía hablar. No entraba luz nocturna. El silencio era llamado terapéutico. Los pacientes: señora Lydia Kramer, viuda removida por luto persistente; Elias Croft, niño propenso a comportamiento de trance; Judith Reams, se dice que tiene visiones; el durmiente, varón sin registros. No se emitían medicamentos, solo 3 directivas: mantener observación, asegurar contención y no participar en discurso teológico. La tercera noche, Clara escuchó a Elias Croft cantando: si estoy roto, déjame ser reparado; si estoy desgarrado, déjame ser hecho nuevo. Clara entró con su linterna. Elías estaba sentado erguido, ojos sin foco, pupilas dilatadas. Señaló hacia el techo donde había palabras talladas: el cuerpo es el primer velo. La enfermera Esther Blythe le advirtió: si desea quedarse, no hable con el niño otra vez. Ha sido marcado. Algunas almas están demasiado cerca del velo. Una vez que lo hablan, el proceso comienza. Esa noche Elias Croft fue removido. Su cama despojada, celda lavada con vinagre, nombre borrado del registro. Solo un pergamino. Santificación completada. No cuestionar más. Clara comenzó a desentrañarse. Este lugar se alimenta del dolor, remodela el sufrimiento en salvación y lo llama sanación. Encontró recibos extraños: galones de alcohol, sal kosher, aceite de alcanfor, sierras quirúrgicas, alambre de plata facturado a la Sociedad para la Restauración a través de la Aflicción. Cuando preguntó quién financiaba el anexo este, Blythe respondió: no toda caridad es cristiana. Clara presenció su primera procesión. Antes del amanecer,
3 miembros del personal en túnicas grises con cruz roja entraron al cuarto blanco con una camilla. Entraron a la celda del durmiente y emergieron 15 minutos después. Ya no respiraba, pero no estaba frío. Sus brazos atados con seda, boca cubierta con ceniza y una tarjeta en su pecho. El recipiente ha sido abierto. Lo llevaron al corredor de la subcapilla y desaparecieron en el nivel subterráneo, una sección cerrada con llave. Clara escribió: «La doctrina no es sanación, es cosecha. Eligen a los que sufren profundamente para extraer significado de su dolor. El cuerpo en agonía produce reliquias más potentes que la oración». El cuarto blanco no era castigo, era preparación. Los desaparecidos no se perdían, eran utilizados. Detrás del muro de la capilla, debajo de un piso frío como hueso, había algo más antiguo e intencional. El 25 de enero, con el reverendo Mayer en Lexington, Clara recuperó una llave del escritorio de Blythe. La cerradura estaba dentro del púlpito detrás de la cortina de terciopelo. La escalera descendía en espirales de piedra. El aire se volvía más frío, como si descendiera al intestino de una catedral muerta. En el fondo, una habitación tallizada en negro con un altar de granito pulido. No para adoración, sino para incisión. Instrumentos quirúrgicos colgaban alrededor, modificados y antiguos. Un crucifijo de bronce con brazos ahuecados ocultando cuchillas, un tazón bautismal lleno de resina oscura etiquetado Oleo Spiritum, un códice titulado Carne Sedosa, el libro de fragmentos. En la esquina, un estante bajo un velo negro. Dentro había partes del cuerpo preservadas, una mano marchita, una oreja cortada, una tira de cuero cabelludo, cada una en cajas etiquetadas con fecha, nombre y verso. Una caja decía Naomi Herc, Salmos 20:24. Clara se dio cuenta. Esto no era locura, era un sistema, una teología de la carne. Había un archivador con docenas de reportes de santificación, formales y clínicos. Sujeto 14b. Adolescente femenina resistió himno. Inmersión requirió seración. Extraído fluido ocular preservado en ampolla de plata. Signos de conducción espiritual confirmados. Clara tomó una nota con el nombre de Ezekiel Green, junto a un dibujo anatómico del cerebro humano. La corteza prefrontal estaba etiquetada como Paso de Ascensión Divina. Ashbrook era un santuario de experimentos, teológicos y anatómicos, fanáticamente justificados. Los débiles no eran protegidos, eran preparados. Cada cuerpo un recipiente, cada sufrimiento un ingrediente. Clara accedió al registro de admisiones. Junto a cada nombre desaparecido había un símbolo, 7 anillos entrelazados y la palabra renunciatio, renunciación. 16 nombres marcados, 4 mujeres histéricas, 3 amputados de guerra, 9 niños. Ninguno tenía avisos de muerte ni registros de entierro. Ezekiel Green fue admitido el primer mes bajo Mayer. ¿Aflicción? Delirio audiodivino. Los registros lo llamaban el primer recipiente. Cuando Clara preguntó por él, Blythe respondió: «No está ido, solo ya no es singular». Clara comenzó a escribir en trozos de lino, cosiéndolos en su uniforme. Escribe lo que no quemarán. El subnivel B no estaba en los planos. Clara había revisado todos los registros 3 veces y simplemente no existía. Pero la llave que le dieron encajaba en la cerradura del elevador detrás del armario de ropa blanca. Un viejo montacargas que se creía estaba roto. No estaba roto, estaba restringido. Descendió 5 pisos debajo de Ashbrook, sin ventanas, sin ventilación, solo linternas parpadeantes en paredes húmedas de piedra. El olor cambió: agua salada, aceite de clavo y carne quemada por congelación. El corredor estaba forrado con puertas de hierro, marcadas C12, colección ocular; D3, lenguas selladas y bendecidas; F9, vísceras sin clasificar. La habitación era circular, forrada en estantes. No libros, no cajas. Cabezas. Cabezas humanas preservadas, algunas embalsamadas, otras cocidas, la mayoría con ojos cerrados. Cada cabeza descansaba en terciopelo con etiquetas. Mary Alice Pinn, susurros confirmados. Jacob Rondry cantó cuando estaba abajo. Clara contó 37. En la esquina encontró a Ezekiel Green.
Etiqueta: Paciente 00 Green. E. Secuencia de ascensión divina, retención nivel eterno. Sus ojos habían desaparecido, cuencas llenas de sal. Su cuero cabelludo pelado y recocido en estrella de 7 puntas, pero su boca se movía. Sin voz, pero la mandíbula se contractaba. Debajo del cojín había un trozo de piel curtida con escritura. Si me encontraste significa que han comenzado el tercer santuario. El Dios que siguen no es el que predican. Él demanda cuerpo, no solo alma. No había santos aquí, solo elevación a través del desmembramiento. Mientras se giraba para irse, escuchó pasos arriba. Alguien venía abajo. Se deslizó a la cámara D3, cerrando la puerta. En la oscuridad, escuchó voces. Ha visto demasiado. No hablará. Ella escribe. Entonces déjala escribir lo que queremos leer. Esperó hasta que el elevador regresó a la superficie. Sabía que el siguiente recipiente ya había sido seleccionada. Clara no regresó a sus habitaciones. Durmió en el armario de suministros, detrás de la capilla, su diario oculto en un estuche médico. El tercer santuario no era un ritual, era una transición. Clara fue convocada antes del amanecer. Blythe apareció. Eres llamada a la fuente. Vístete de blanco. No traigas nada. El tono era reverente. Fue escoltada por un camino desconocido. Detrás de las cocinas, a través de una despensa falsa, por una escalera de piedra caliza veteada como músculo. No había antorchas. Las paredes brillaban débilmente, cubiertas con aceite que reflejaba la luz de la única vela de Blythe. El corredor se abrió a una caverna debajo del asilo. En el centro, una piscina bautismal circular llena no con agua, sino con fluido negro que brillaba como tinta. Los bordes ribeteados con cera y cuerda, símbolos tallados convergían en Corpus Vocat Corpus. El cuerpo llama al cuerpo. El reverendo Maher vestido de rojo. Killian sostenía un relicario de plata. Clara ha sido elegida no para reportar, sino para recibir. La fuente brillaba, respiraba. ¿Qué es esto? El tercer santuario, donde los fracturados se hacen útiles, donde el recipiente es ahuecado para llevar luz. Maher sostuvo el relicario. Dentro, tejido gris temblando, extracto de tálamo verde. Él fue nuestro primero, tú serás la última. Su lengua, tu voz. Su dolor, tu claridad. Me rehúso. Blythe se adelantó con una oblea negra empapada de aceite. No matamos, separamos. Clara corrió por el corredor, pero se encontró en una bifurcación. Habían esperado que corriera. Escaló un pozo estrecho en la pared, un conducto de humo colapsado. Se deslizó hasta aterrizar sobre piedra fría. Horas después, emergió detrás de la vieja botica, magullada y temblando. Sus palmas estaban manchadas de negro, residuo de la fuente. El ala del pacto yacía detrás del muro oeste, supuestamente condenada después de un incendio, pero Clara notó, sin daño por humo, sin colapso, y canto nocturno disonante. Clara robó una llave maestra de Killian durante su siesta. A las 2:10 a.m. entró al ala. El aire era más espeso, las paredes entalladas, no enyesadas, sin camas, solo sillas acolchadas mirando hacia un altar central. En el altar, una cuna tallada de marfil. Sus patas eran fémures humanos, soportes de costillas pulidas. Adentro yacía carne pulsando, acordonada con alambres cosidos a placas de cobre. No estaba vivo, pero tampoco inerte. Una placa, reliquia C17, carne vocálica, compuesto de 19 cuerdas vocales receptivos solo a salmos. No era una reliquia, era una garganta. Detrás de una cortina había una mujer atada, labios cosidos en cruz, ojos cubiertos con gasa, brazos tallados con escrituras. Clara cortó los hilos de sus labios. La mujer jadeó. «No me saques, escucharán que grita, no le gusta estar sola». La cuna temblaba por vibraciones internas. Era su prueba,
Me llaman la resonante, pero recuerdo quién era. Naomi. Naomi Hark, la registrada como renunciada. No puedo regresar, pero puedes tomar lo que han escondido. Presionó un vial de fluido negro en la palma. Declara, extracto de la fuente y lo que alimentan a los recién nacidos de la doctrina. Clara desenvolvió el vial, que brillaba débilmente en la oscuridad como si estuviera vivo. Tenía 3 cosas: los reportes de santificación, la nota de Ezequiel y el vial de Naomi. Sabía qué hacer con ellos. Pasó 3 noches elaborando su sermón de escape, una contrateología. Tejió los reportes exponiendo experimentos, la nota de Ezequiel probando el origen de la doctrina, el extracto aún brillando y fragmentos de escritura invertida. En lino rasgado escribió: «Esto no es santidad, esto es cosecha. Su Dios bebe sal y bilis». No curaron a los rotos, mapearon su dolor. Cada línea cosida en un velo que usaría como escritura a través de su pecho. Eligió el domingo. El santuario estaría lleno. A las 9:43 a.m., Clara entró descalza llevando su velo de verdad. Caminó al altar. Maher levantó la vista. ¿Vienes a dar testimonio? Sí, pero no a lo que piensas. Sostuvo el vial. Esto es lo que alimentan a sus bocas cuando gritan. Colocó el pergamino de Ezequiel. Nos rogó que pararan. Esta es su piel. Llaman santo su dolor, pero siempre fue hambre. Maher convulsionó. La sangre espumó en sus labios. Miró fijamente el vial. ¿Qué has hecho? Les recordé que esa cosa recuerda a sus creadores, y ahora los recuerda a ustedes. Los pacientes se pusieron de pie. Una niña muda comenzó a tararear. Otro paciente lloró. Un tercero susurró: «La soñé, la mujer de blanco». Clara corrió a través de las puertas hacia la nieve, la verdad esparcida. Corrió hasta que el señor Avery, un comerciante local, esperaba junto a un camino. Tomó el velo, las notas, el vial. Dirán que estás loca. Solo asegúrate de que lean. Ashbrook sobrevivió al estallido. Los guardias arrastraron pacientes de vuelta. Killian desestimó todo como episodio psicótico. Pero Clara había plantado algo duradero. El señor Avery entregó el velo a la doctora Louisa Crane, quien lo publicó primero como sátira religiosa, luego como testimonio. Se extendió y Ashbrook tembló. Los pacientes comenzaron a hablar otra vez, repitiendo frases que Clara había escrito. La cuna tararea cuando tiene hambre. El aceite no sana, ahueca. Había 37 cabezas, pero solo 36 cajas. El cambio real vino del subterráneo. La fuente comenzó a cambiar. Su superficie de tinta negra comenzó a brillar con hilos iridiscentes de carmesí y cobalto. Blythe escuchó susurros, no en inglés, sino como docenas de voces tratando de recordar cómo hablar a través de una boca compartida. Killian ordenó que la cámara fuera sellada, pero los susurros persistieron. El personal reportó escuchar sus nombres en sueños. Las escrituras se desorganizaron en las paredes. Naomi Hark dejó de llorar. Comenzó a cantar tonos fracturados extraídos de memoria y médula. Cuando la cuna reaccionó vibrando en ritmo, Blythe finalmente se quebró. Trató de huir. Fue atrapada ensangrentada en la nieve. Habla. La cuna canta con su voz. Maher se dio cuenta de que Ashbrook ya no estaba bajo su control. La fuente había sido creada para contener dolor, pero Clara había roto el sello, le había alimentado desafío, y ahora tenía hambre de más. Comenzó a las 3:17 a.m., hora exacta en que Clara había huido. El ordenanza Finch lo describió como llanto de niño profundizado, como si fuera jalado a través de agua, luego hueso. No luto, solo llamando. Para las 3:30, pacientes murmuraban: «Está despierto». La cuna se sacudió con ritmo como si tratara de mecerse. Naomi rió por primera vez en años. Recuerda, encontró al 37avo. Maher se descendió con guardias. Encontraron la cuna erguida, vibrando, y debajo el piso se había agrietado hacia adentro. Un pozo circular grabado con Corpus Vocat Corpus, pero había emergido una nueva línea, Et Oculus Aperiotur, y el ojo se abre.
Para el amanecer, la 37ª cabeza, la de Ezekiel Green, había desaparecido. Sellaron la puerta, duplicaron sedantes, pero ninguna medida podía desentocar la campana que Clara había golpeado. En la capilla, un mural se peló revelando un rostro pintado, un hombre sin ojos, sin lengua y 7 bocas a través de su pecho, el patrón original de Ashbrook. Para medianoche, Maher ya no podía predicar. Su voz se había marchitado. Naomi cantó otra vez y por primera vez la fuente cantó de vuelta. Clara, escondida en el ático de una capilla, recibió de un niño una nota y un cilindro de fonógrafo. Canción de cuna de Naomi, grabada de la cuna. El cilindro reprodujo un tarareo bajo, armónico, en capas, docenas de voces debajo de un tono raíz, palabras superpuestas. Lo que enterraron no olvidamos. Nos ahuecaron. Nos llenamos de fuego. En Ashbrook, las paredes comenzaron a sudar sal. La fuente pulsaba por su propio ritmo. Los pacientes ya no gritaban durante terrores nocturnos. Armonizaban. Clara sabía que tenía que regresar no para salvar Ashbrook, sino para hablar a la fuente antes de que aprendiera a cantar sola. Regresó por el mismo camino que huyó. Ashbrook se alzaba intacto pero alterado. Las ventanas lloraban sal. La nieve no había caído en semanas, pero el suelo estaba entrelazado con ceniza blanca. Los pacientes ya no la miraban con miedo. Se inclinaron en reconocimiento. Había abierto la herida. Killian había desaparecido. Maher silenciado, mantenido en la torre como campana muda. Su lengua osificada en cristal de sal. Solo Naomi permanecía, ahuecada, limpia, como si algo sagrado hubiera pasado a través de ella. Él te eligió, susurró cuando Clara entró. Solo estoy aquí para silenciarlo. El silencio no es su objetivo. Quiere una voz nacida de fractura. Entonces, ¿por qué no tú? Porque recordé. Tú resististe. Clara se acercó a la cuna que pulsaba como corazón. Adentro una forma humana incompleta. Caja torácica fragmentada. Mandíbula separada elevándose como aliento bajo agua. De ella un sonido. Corpus. Corpus vocat. No latín. Algo más antiguo vestido en lengua de iglesia. La fuente burbujeó. Brilló. Proyectó una visión. Clara vio a Ezekiel Green caminando voluntariamente al suelo. 36 niños cantando hasta sangrar. El primer coro enterrado vivo para contener la doctrina. Se vio a sí misma de niña, articulando palabras no enseñadas, dibujando símbolos espirales. La fuente no eligió al azar, la había preparado desde el nacimiento. Pero Clara hizo algo inesperado. Alcanzó dentro de la cuna, se envolvió alrededor de la mandíbula y la partió en dos. La fuente gritó a través de cada garganta en el edificio. Los pacientes colapsaron. Las paredes se combaron. Clara sangró de los oídos y dijo, «No soy tu coro, soy el final de tu eco». Por un momento, la cuna estuvo silenciosa. Clara había roto la mandíbula, pero la fuente aún pulsaba. Siguió el pulso hacia abajo, pasando el ala del pacto, a una escalera que nunca supo que existía. La cámara en el fondo no era tumba, era una cámara de resonancia. Paredes curvadas para atrapar ecos, techos con forma de capucha de cuna. En el centro, 36 cráneos dispuestos en espiral, y en el medio, una cuenca seca, agrietada y ennegrecida por uso. Sin fuente, sin reliquia, solo silencio, hasta que habló. Tu silencio nunca fue tuyo, llevas cada grito no gritado, déjanos entrar en ti. La voz sonaba como su madre antes del derrame, como la enfermera jefe cantando canciones desafinadas, como Naomi llorando. Clara se acercó a la cuenca, su garganta se sintió cálida con memoria. Su voz comenzó a vibrar. Podría haberse unido, convertirse en el 37º cráneo, la primera en cantar por elección, pero no lo hizo. Habló una palabra. No. La cámara se sacudió, los cráneos se agrietaron, la espiral se fracturó, la fuente gritó. Pero Clara gritó de vuelta, un grito humano, no santo, no atado a doctrina, un grito de todos aquellos encerrados, mal etiquetados, sedados. Las paredes colapsaron hacia adentro,
La piedra se convertía en sal, la sal en acina. Mientras Clara subía las escaleras, su voz la siguió, ya no susurrando, sino completa. Arriba, Ashbrook ardió, no de llama, sino de ausencia. La doctrina no tenía boca, no tenía anfitrión, solo ecos muriendo. Semanas después el edificio fue declarado estructuralmente inseguro. La iglesia desautorizó su participación. Aquellos que visitaron las ruinas reportaron algo extraño. En el sitio de la cuna enterrada, una planta había comenzado a crecer. Raíz de sal, pálida, retorciéndose hacia arriba, y si te acercabas lo suficiente, podías escucharla tarareando. Clara nunca regresó, pero a veces por la noche habla antes de dormir. Mi voz es mía, mi silencio es elegido. Ya no puedes hacerte eco de mí, pero no responde. Lo que aprendemos del refugio Ashbrook no es solo horror institucional disfrazado de caridad religiosa, es una advertencia sobre el poder de aquellos que afirman sanar mientras explotan, que transforman el sufrimiento en sacramento. Clara Bell nos enseña que la resistencia más poderosa viene de aquellos que trabajan dentro del sistema, que documentan lo indecible, que se niegan a permitir que la verdad sea enterrada bajo autoridad y tradición. Su diario, preservado a través de ingenuidad y coraje, nos recuerda que los testigos son esenciales, que escribir lo que otros prefieren olvidar es resistencia sagrada. Ashbrook cerró no por intervención gubernamental o escándalo público, sino porque alguien tuvo el coraje de romper el silencio desde adentro. Los edificios pueden ser demolidos, los registros sellados, pero las voces de aquellos que se negaron a ser silenciados permanecen. En cada institución que afirma curar mientras controla, en cada sistema que transforma el sufrimiento en ganancia, el espíritu de Clara Bell vive. Su última lección es la más importante. Tu voz es tuya, tu silencio es elegido, y nadie, sin importar cuán sagrada afirme ser su autoridad, tiene derecho a hacer eco de ti sin tu consentimiento. La doctrina del sufrimiento sagrado puede tomar muchas formas, pero siempre requiere víctimas dispuestas. Cuando nos negamos a ser recipientes para el dolor de otros, cuando hablamos verdad al poder, rompemos el ciclo. Ashbrook se alzó durante décadas porque aquellos en el poder dependían del silencio de quienes sufrían. Cayó porque una enfermera de 23 años decidió que algunas verdades eran demasiado importantes para enterrar. La pregunta que nos deja es simple. Cuando encontremos lugares como Ashbrook en nuestro tiempo, ¿tendremos el coraje de Clara Bell? ¿Seremos los que escriben lo que otros prefieren olvidar? ¿Seremos los que se niegan a permitir que el sufrimiento se convierta en sacramento? La historia de Ashbrook terminó, pero la historia que representa continúa en hospitales psiquiátricos sin fondos, en centros de detención, en hogares de ancianos, en cualquier lugar donde los vulnerables son tratados como menos que humanos. Clara Bell nos mostró el camino. Ahora depende de nosotros seguirlo. Su voz era suya, su silencio era elegido, y al final, eso fue suficiente para quebrar un sistema de horror que había existido durante décadas. Que su ejemplo nos inspire a encontrar nuestras propias voces, a elegir nuestros propios silencios y a nunca permitir que otros nos conviertan en ecos de su voluntad. El poder más grande que tenemos es la capacidad de decir no cuando otros insisten en que no tenemos elección. Clara Bell lo sabía, y su conocimiento, preservado en páginas ocultas en el forro de su uniforme, salvó no solo su propia alma, sino las almas de todos aquellos que vinieron después. Esa es la verdadera lección del refugio Ashbrook. La resistencia es posible incluso en los lugares más oscuros, especialmente en los lugares más oscuros. Todo lo que requiere es una persona dispuesta a escribir lo que otros se niegan a recordar. Una persona dispuesta a decir, mi voz es mía. Y a veces, esa única voz es suficiente para quebrar un coro de horror que he estado cantando durante demasiado tiempo.